digno. Gracias, Jesús. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias al Señor por estar juntos. Amén. Qué bien, qué bien. Hoy vamos a retomar nuestra serie. La serie ¿Quién subirá al monte? Así es. Hemos tenido algunos desafíos y decía yo ayer a un grupo de hermanos que estábamos en clase que este monte para mí no soy tan capi de subir. Le decía yo, no sé por qué le puse la serie ¿Quién subirá al monte? Dije yo. Ajá. Pero allá vamos, con la ayuda del Señor, ¿eh? Sí. En los montes tienen en la Biblia un lugar importante. Ellos están llenos de enseñanzas, están llenos de simbolismos. El monte representa ese lugar donde se junta el cielo y la tierra. Pero cuando digo cielo y tierra es como se junta lo divino con lo humano. Y eso es el tema, ese es el punto. En que se junta lo sobrenatural con lo natural. Y nosotros que somos seres humanos, somos seres naturales, seres finitos, seres imperfectos. Y en este monte el desafío es encontrarnos con lo absoluto, con lo perfecto, con lo divino, con lo trascendente, con lo que está más allá. ¿Saben? Con lo que no entendemos. Con lo que no entendemos. Entre los eventos importantes mencionados en la Biblia y que sucedieron en un monte está este que acabamos de leer, y para mis hermanos que están en Face, tengo que decirle que acabamos de leer Génesis capítulo 22 del 1 al 14, donde nos relata la historia, el evento en que Dios le pide a un padre que sacrifique a su hijo. La historia de Abraham e Isaac. Que lo tome y lo lleve a la región que él le va a indicar. Esto va a ocurrir en un monte llamado Moria. Este monte está al lado oriente de Jerusalén y la tradición judía indica que este monte, el monte Moria, es el mismo que luego más tarde Salomón va a escoger para construir su templo. Es el mismo. Que pasados los años va a ser aquello, entonces luego el monte Moria va a ser conocido como Sión, y eso ya será predicación de otra oportunidad. Y es más, si eso llega a ser cierto, algunos relacionan el monte Moria con el monte Calvario, con el monte Gólgota, que dicen es exactamente el mismo lugar, es el mismo sitio. El nombre Moria viene del hebreo morilla, que significa visión o el encuentro o entender al Yahvé. Y esa visión es porque Abraham es allí donde se encuentra con el ángel del Señor y tiene una visión de ese ángel del Señor, que es como acabamos nosotros de leer. Bueno, el tema para nosotros hoy es que este monte le pondremos Moria, el monte de la prueba y la provisión. Cuando Dios le dijo a Abraham que fuera a Moria a sacrificar a su hijo, lo primero que nosotros debemos entender es que con todo lo horrendo que esto implica, es parte de la cultura cananea en ese sitio, en ese lugar, en esa zona montañosa. Esas montañas fueron testigos de muchos sacrificios de infantes. Los caldeos sacrificaban a sus dioses en sus ritos, más de lo que nosotros quisiéramos haber escuchado. Se daba eso. Por ello, es legítimo que nosotros pudiésemos preguntarnos si acaso Abraham, cuando recibe la orden y la instrucción de Dios de tomar a su hijo, y más encima le recalca, le dice, tu único, a quien tú amas, ese llévalo y
sacrifícalo. Cuando ocurre eso, tal vez Abraham, en los 3 días de camino, ¿se puede imaginar el corazón de ese padre en esos 3 días de camino? Tal vez la pregunta que afloraron en él es, ¿acaso este Dios que ahora, que el que me llamó, será tan sanguinario como los dioses cananeos a los cuales yo conozco? ¿Será el misma clase de Dios que hace esta clase de peticiones tan demenciales? Yo no sé si Abraham pensó, dijo eso o no, y si pensó y dijo, si es esa clase de Dios, entonces a lo mejor por eso en el Génesis, que una de las cosas que ha molestado históricamente en esta historia, además de lo lógico de hacer el sacrificio a un niño, lo que ha llamado la atención y ha generado mucha discusión es que en toda esta historia Abraham guarda silencio. Abraham no dice nada. La única vez que abre la boca Abraham es cuando al comienzo Dios le dice a Abraham y él dice, aquí estoy, heme aquí. Le dan las instrucciones y después de eso no emite palabra alguna. Se levanta temprano, corta la leña, no le dice nada a su esposa. ¿Se imaginan que le hubiese dicho eso? No le dice nada al niño o al joven, no le dice nada a sus criados con quienes va de camino en 3 días. Cuando llegan al 3er día, simplemente les dice, ustedes quédense aquí, yo voy a ir con el muchacho y voy a volver. ¿Cómo sabe eso? Está inventando algo. Y cuando ya están de camino, a mitad de camino, el niño rompe el silencio y le dice, papá, está el fuego, seguramente llegaban algunas brasas, está la leña, que entre paréntesis la leña la está cargando el mismo Isaac. Y le dice, bueno, ¿y el cordero? ¿Y lo que vamos a sacrificar dónde está? Habrá sido una respuesta para tratar de salir del paso y le dice, bueno, Dios proveerá del cordero. Abraham no tiene la absoluta idea de lo que va a ocurrir, estimados míos. Abraham hasta ahora había obedecido lo que Dios le había dicho. Le había dicho, sal de tu tierra, salió. Deja tu familia, salió. Ahora dice, dame tu hijo. Ya eso son evidentemente palabras distintas. Y saben, el que escribió el Génesis en esta parte en la historia, para tratar de hacer como más digerible esto, en el primer verso dice, y esto es una prueba. Así parte la historia. Pero Abraham no sabe esto. Abraham no sabe que es una prueba. Esto es como Job. Cuando se decidió hacer una prueba sobre Job, Job no tenía idea. Abraham no sabe de esto. Al lector tal vez lo calme, pero Abraham no. Abraham no sabe de qué se trata esto. No le contó a nadie y guarda silencio. Yo creo que guarda silencio porque no sabe, porque no tiene respuestas. Abraham está haciendo esto sin entender por qué ni para qué. Pregúntate si acaso tiene sentido y vale la pena hacer las cosas sin saber por qué y para qué. Y yo mientras escribía esto dije, la verdad, Señor, muchas veces nosotros, los seres humanos, hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos ni para qué las hacemos. De hecho, cuando somos niños, nosotros a veces queremos hacer algo y nos dicen que no, y nosotros preguntamos por qué, y el papá o la mamá dice, bueno, porque yo digo. Porque yo quiero que sea así. Alguna vez tal vez tú hiciste o diste esa respuesta. Pero luego cuando uno crece, se encuentra con profesores que nos dan instrucción y nosotros no sabemos por qué. Y el profesor dice, bueno, hágalo usted, esto es así. Le dan instrucción y hacemos cosas que no sabemos para qué ni por qué. Y cuando entramos al mundo laboral,
Los que están a nivel estratégico son los que saben para qué se hacen las cosas, pero los que estamos a nivel operativo simplemente recibimos la instrucción y lo hacemos. Sabemos cómo hacerlo, pero no sabemos para qué se está haciendo aquello. Así que normalmente podemos hacer ese tipo de cosas sin saber para qué o por qué. Pero en el caso de Abraham, estimado mío, pregúntate por favor si acaso tiene sentido hacer la voluntad de Dios, o si la voluntad de Dios es correcto hacerlo sin querer hacerlo. ¿Le vale a Dios si yo le digo, Señor, voy a hacer tu voluntad, pero no la quiero hacer? ¿Es válido para Dios? Puedes preguntarte eso. Yo no tengo una respuesta tan fácil para eso. Dios dirá, eso no es hacer mi voluntad, porque tú no la quieres hacer, la estás haciendo a la fuerza y a regañadientes. Y si tú escogieras, no lo harías. Entonces ahora tratemos de meternos en la mente o en los zapatos o en las sandalias de Abraham. Para que hubiese sido la voluntad de Dios, Abraham tuvo que llegar al minuto de tener que querer matar a su hijo. De tener que decir, lo quiero matar. Porque de otra forma no se va a cumplir la voluntad de Dios. Voy a hacerlo a contra voluntad mía. Entonces no está sencillo, no está fácil. Lo que me ayudó fue que después, precisamente, miles de años después, encontré a alguien que dijo, Señor, yo no quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En un lugar también, que será un monte y lo veremos luego, mi Señor le dijo a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no tengo ningún interés ni deseo de beberla. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y entonces él siguió esa voluntad del Padre, estimados míos. Pero tengo la convicción, por ello, de que esto no es solo una prueba, como dice el Génesis. Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, considerado el padre del existencialismo, escribió en su obra Temor y Temblor, habló acerca del sacrificio de Abraham o el sacrificio de Isaac por la mano de su padre Abraham. Y indica que esta historia, y préstame atención aquí porque este es un tema un tanto complejo, pero creo que podemos nosotros sacar fruto de ello. Él cuenta que en esta historia, cuando él hace un análisis de esto, él dice, esto no es ejemplificar, no es una escena de simplemente una prueba. No, dice, esto no es una prueba. Esto es más que eso. Dice, esta es la historia de cómo lo religioso, miren, está por sobre lo ético. Atención, que las cosas religiosas, la fe en el fondo, que eso es la religión, va a estar por encima de lo ético o normativo. Y llega a concluir Søren Kierkegaard que cuando se da este acto y la orden de Dios y Abraham va en este camino, lo que Abraham tiene que decidir es si la fe en Dios va a pasar por encima de lo ético normativo, que en otras palabras, es decir, obedeceré a Dios por encima de la orden no matarás. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en ese rato, como que la ética tiene un paréntesis por sobre la fe que va en ese rato a mostrar a Abraham, y para ello, entonces, el no matarás será superado por otra ética que estaría justificada por lo religioso y por la fe. Yo no sé qué piensas de eso. Esta obra hasta el día de hoy es criticada. Hasta el día de hoy se habla en contra de esta obra de Søren Kierkegaard, que trató de demostrar que Abraham había tenido esta experiencia tan traumática. Y fue criticada, ¿saben por qué? Porque fue acusada de que alienta al fanatismo religioso y alienta incluso al terrorismo. Así, por ejemplo, hay
uno de los terroristas suicidas que atentaron contra las Torres Gemelas, 11 de septiembre, dentro de poco, se recordará lo de las Torres Gemelas. Uno de esos terroristas dejó una carta. Y yo quiero compartir con ustedes esta carta, sobre todo porque él dice que este acto lo hizo teniendo como ejemplo a Abraham. La carta es más o menos larga. Él lo que hace allí es que él da las instrucciones que se hará con su cuerpo, quiénes lo pueden vestir o no, quiénes los van a visitar o no, habla de las mujeres, etc. Pero quiero voy a compartir con ustedes el comienzo de la carta. Dice, en el nombre del Dios Todopoderoso, acta de defunción. Esto es lo que quiero que suceda después de mi muerte. Soy Mohamed, hijo de Mohamed el Amir Awad el Sayed. Creo que el profeta Mahoma es el mensajero de Dios y llegará el momento, de eso no hay duda, y Dios resucitará a las personas que están en sus tumbas. Escribe este terrorista. Quiero que mi familia y todos los que leyeran este testamento temieran al Dios Todopoderoso y no se dejaran engañar por lo que hay en la vida y temieran a Dios y siguieran a Dios y sus profetas si son realmente verdaderos creyentes. Antes de leer la última parte de este pedazo que quiero compartir con ustedes, quiero que tengamos presente que esta historia también está en el Corán. La diferencia está en que los musulmanes, en vez de Isaac, la persona en ser sacrificada será Ismael. Y ellos defienden, dicen, no es Isaac, es Ismael, porque ese es el primogénito, ese es el hijo, entonces tienen a Ismael en vez de Isaac. Es el único cambio. Y dice lo siguiente. Así quiero hacer lo que Abraham, el profeta, le dijo a su hijo que hiciera. Morir como un buen musulmán. Y obligó a estrellarse el avión contra la torre. ¿Por qué? Porque para él quería hacer lo que Abraham le había pedido, en ese caso a Ismael. Y él lo traduce para morir como un buen musulmán. ¿Se dan cuenta del problema que trae esta historia? Para nosotros, ¿qué nos queda? El tema de la obra de Kierkegaard es que aísla a la persona de los demás, los deja solo en ese silencio. Y el cristianismo lo que hace es que la persona tiene que tener conciencia de comunidad, conciencia de nosotros, de la iglesia. Nos debemos al otro, por eso debemos amar al otro como a nosotros mismos. Eso es lo que plantea el cristianismo. Pero Kierkegaard pasa por encima de aquello. Debemos entender nosotros que el acto de Abraham, damas y caballeros y hermanos míos, y me hago responsable de lo que voy a decir, Abraham no es un ejemplo a seguir. En este acto, Abraham no es un ejemplo a seguir. Abraham es un caso excepcional. Abraham es un caso de excepción que debe permanecer como tal y nadie puede tomar a Abraham como un ejemplo, mucho menos para sacrificar a alguien. ¿Dónde sí es un ejemplo para nosotros? En ver cómo él, su fe, su esperanza, triunfan sobre el temor, sobre la duda. Cómo él, de manera, muestra cómo estaba él dispuesto a poner el llamado de Dios por sobre cualquier otro compromiso, aun cuando este fuera un compromiso de un vínculo emocional. Pero nadie puede decir que va a sacrificar a otro ser humano porque Abraham lo hizo. Alguien dirá, bueno, porque Dios finalmente va a resolver aquello. Abraham no sabe eso. Para Abraham ya no fueron más las motivaciones de sacar ventaja, beneficios personales o temporales, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Lo que lo mueve debe ser, y lo que nos mueva a nosotros es en ese momento a saber que en el lugar
principal y preponderante en nuestro corazón debe ser Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar en el corazón de la persona, se acabó la prueba, termina la prueba. Abraham ofreció a Isaac en fe y dirá luego el Nuevo Testamento porque él pensaba que por último Dios se lo devolvería y lo traería a la vida. Es difícil soltar lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos profundamente. ¿Qué podía ser más apropiado que amar al único hijo? Aún entonces, cuando nosotros le damos a Dios lo que Él nos pide, saben, Dios nos devolverá sin duda mucho más de aquello. El tema es si estamos dispuestos a soltar aquello que estamos en nuestras manos y que está ocupando lugar en nuestro corazón. Nos encanta poseer. Nos encanta controlar. Nos encanta mantener cerca de nosotros a lo que nosotros queremos, a lo que tanto nosotros atesoramos. Y mientras más valioso es aquello, entonces más lo cuidamos, más fuerte nos aferramos a y hace más difícil aún el poder soltarlo. Jesús dijo, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Y si hay algo más importante que Dios en tu vida, eso significará que en tu corazón no está Dios, está aquello que tú consideras importante. ¿Y sabes qué es lo difícil de esto? Que el desafío es subir el monte y sacrificar aquello que tienes en lugar de Dios. Y la pregunta es, ¿quién subirá al monte? Alguno dirá que no puedo hacer eso. No puedo sacrificar aquello. ¿Qué voy a hacer sin eso o sin esa persona? Entonces ahí está lo difícil. Cuando usted llega a esa situación donde parece imposible de poder destronar de usted aquello que tanto quiere, tanto ama, a lo mejor dice, eso tanto me ha costado y ha ocupado, y usted gira en torno a aquello, gira en torno al hijo, al padre, a la madre, a la sobrina, gira en torno a ese ser querido, gira en torno incluso hasta tu trabajo, gira en torno a lo que tú has valorado. Y frente a eso, entonces, Abraham levanta un altar y tiene que levantar un cuchillo. Y cuando va aquello, mire, este tema es tan terrible, que cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a ese niño, que la Biblia dice que no hubo pelea, que no se negó, no hubo nada, como que fue todo tan dócil, no se me imagina la historia así. Y levanta el cuchillo y la primera vez, recuerda cuando parte la primera vez de la historia, dice Abraham y él dijo, heme aquí. Pero cuando tiene el cuchillo arriba, el ángel del Señor lo llama 2 veces. Porque a la primera no responde. Está absolutamente imbuido en eso y decidido a hacerlo. Le dice a Abraham y el cuchillo sigue bajando. Le tiene que llamar por segunda vez. ¡Abraham! Detén tu mano. Y hasta ese rato entonces entendía. Y Abraham mismo entendió de lo que estaba dispuesto respecto de Dios a cumplir. Cuando nosotros llegamos a esas circunstancias en que decimos no seremos capaces de aquello porque no podré, entonces ¿qué haré sin aquello? Cuando estamos en esa condición es que cuando aparece ese cordero enredado en esas ramas y entonces se cumple en que Dios proveerá, que es el Jehová Jireh, el Yahvé Jireh. Dios provee. Dios provee allí. ¿Saben? Hay templos que han puesto en su nombre Jehová Jireh. Hay negocios que dice Jehová Jireh, porque esperan que Dios les provea. Pero no han estado dispuestos al sacrificio y quieren que Jehová les provea. Si alguien pone Jehová Jireh, es porque estaba dispuesto a subir al monte a sacrificar primero antes de Jireh. No puedo decir Jehová Jireh si no estoy dispuesto a sacrificar aquello que está reemplazando a Dios en mi corazón.
No puedes llamar Jehová Jireh a tu negocio si luego ese negocio se vuelve el centro de tu corazón. No puede ser Jehová Jireh si luego dice Jehová me proveyó este trabajo, si luego el trabajo gira en torno a aquello. No puede decir Jehová Jireh si luego Dios te proveyó de hijos, si luego el hijo pasa a ocupar el lugar de Dios. Porque cuando eso ocurre, Él dice y dirá, ofrécemelo en sacrificio. Y el tema es si podremos ser capaces de hacerlo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra obediencia? ¿Dónde está? Estas van a ser siempre puestas a prueba, mis queridos. Todos vamos a ser probados, créemelo. Los que estén atentos y los que no. Cristo fue probado. El apóstol Pedro dice que nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, también será probada por fuego. En la escasez, en la precariedad, en las situaciones extremas de necesidades, ya sean materiales o espirituales, sin duda Jehová Jireh, Él proveerá. Pero para eso, antes estuvo el sacrificio. El poner al Señor en el corazón. La historia de Abraham fue escrita con lágrimas, con sangre. Dios lo honra por medio de esta prueba. De hecho, cuando Él triunfa, ¿saben? Dios lo llamó a Él mi amigo. Mi amigo. Y yo le he dicho esta semana al Señor y lo voy a decir a ustedes con dolor en mi corazón, que yo no quiero ser esa clase de amigo con Él. No tengo la fuerza para hacerlo. Fueron 2 personas llamadas amigos. Hicieron eso para con Dios. Y los llamó amigos frente a eso. Y me gusta, por ello amo tanto a Jesús. Porque así como Isaac lleva la leña, mi Jesús llevó la cruz. Donde Isaac lleva lo que él va a ser sacrificado, Jesús también tiene que llevar la misma madera donde él mismo va a ser sacrificado. Y luego Jesús ha dicho, ¿saben? Ya no los voy a llamar más mis discípulos. Dice, los voy a llamar mis amigos. Y no hice nada. Y él me considera su amigo. Porque él lo entregó todo. Y él me dice, yo lo hice por ti. Yo fui por ti. Y te consideraré mi amigo. Y le doy gracias a él por eso. Porque por él puedo subir. Por mí no alcanzo a dar el paso. Pero por él puedo subir a ese monte. Y estar allí, en ese altar, en que hay que sacrificar todo nuestro ser. Y por ello, luego, años y años más tarde, el apóstol dirá, les pido por favor, hermano, por la misericordia del Señor, dado que Él es muy misericordioso, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. El problema es que hay que estar vivo. Sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Para sacrificar a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, Dios nos resuelve. Mire, Jireh más que proveer significa que Dios resuelve nuestros problemas. Él resuelve. Cuando es escasez, resuelve ese problema. Hoy tienes algún problema, ok, Dios en ese monte lo resuelve. El problema es que hay que subir. El problema es que el problema no se resuelve abajo, el problema se resuelve arriba. Se resolverá, pero hay que subir. Y para eso hay que sacrificar aquello que hoy tú sabes que no debe estar ocupando el lugar que Dios debe ocupar. Padre, en nombre de Jesús, lo primero, darte gracias, Señor. Darte gracias porque nosotros, seres limitados, seres finitos,
que no podemos entender, no está todo escrito allí, no está todo en las palabras que tal vez haya dicho Abraham, no hubo ninguna. Pero qué bueno que me dejaste las palabras de tu Hijo Jesús, que Él pudo manifestar lo difícil de cumplir tus deseos y tu voluntad. No quería ir a la cruz para no separarse de ti. Y me considera su amigo y te doy gracias por eso. No me lo gané, Él me lo dio. No lo conseguí, Él me lo regaló. Porque fue el sacrificio de Él. Él llevó la cruz, Él llevó el madero. Y sin ruido alguno, como Isaac, no se registra ninguna pelea. Él guardó silencio, Jesús guarda silencio y como oveja fue llevado al matadero tras sus asesinos. Hoy respetamos la vida del ser humano aún antes de nacer. Nos has enseñado eso desde un comienzo, desde un inicio. Y la defendemos, Señor. Pero no queremos entronizar nada que no seas tú en nuestras vidas. Resuelve el problema de aquellos que, oh Dios, están aquí y que tienen serios problemas en sus vidas. Hay problemas en sus hogares, en sus trabajos, problemas con sus seres queridos. Tienen dificultades, Señor. Hoy se llevarán el desafío de subir a ese monte para que tú seas el primero en sus vidas y tú así podrás resolverlo. Ese es el desafío. En nombre de Jesús. No será fácil, pero mi Jesús y su Santo Espíritu te fortalecen ahora, te capacitan ahora, te ayudan a caminar ahora, para cuando tengas que orar y pedir y no sabes qué decirlo, el Espíritu Santo sabrá cómo interceder por ti ante el Señor, ante Dios. Te fortalecerá. Él será tu consolador, será tu guía, será Él tu orientador, quien podrá sostener tu vida en estos momentos difíciles. No sé por qué ese es el sistema de Dios, así lo ha puesto Él en su palabra y en su Biblia. Y ese es el plan de Dios, en nombre de Jesús. La pregunta es, ¿quién subirá al monte? Amén.